La despreciaron frente a todos en una entrevista de trabajo. Se burlaron de su apariencia, de sus sueños, de todo lo que ella representaba, pero nadie imaginaba lo que estaba por pasar. Una mujer sencilla, con zapatos gastados y un currículum impreso en papel barato, estaba a punto de enfrentarse a los ejecutivos más arrogantes de la ciudad. Ellos pensaron que sería fácil humillarla, que podían pisotear sus esperanzas como si fueran hojas secas en el pavimento. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te demostrará que jamás debes subestimar a alguien que lucha por sus sueños. Esta es la historia de Ana Sofía Herrera, y de cómo una entrevista de trabajo se convirtió en la lección de humildad más brutal que esos millonarios jamás habían recibido. El despertador sonó a las 5 de la mañana, pero Ana Sofía ya estaba despierta. Sus ojos se habían abierto media hora antes, como siempre ocurría cuando algo importante la esperaba. El nerviosismo le había robado el sueño, pero no las ganas de luchar. Su apartamento de 25 metros cuadrados olía a café recalentado y detergente barato. Las paredes descoloridas contaban historias de lluvia filtrada y promesas incumplidas de un casero que nunca aparecía para las reparaciones. Pero Ana había aprendido a convertir ese espacio diminuto en su fortaleza personal. Se levantó lentamente de la cama individual que compartía con su hija de 8 años, Valentina, quien dormía profundamente abrazada a una muñeca que había sido reparada tantas veces que ya parecía un patchwork de amor y creatividad. Ana la observó por un momento, memorizando cada detalle de ese rostro angelical que era su mayor motivación. «Hoy va a ser diferente, mi amor», murmuró, besando suavemente la frente de su hija. «Mamá va a conseguir ese trabajo». El baño era tan pequeño que Ana tenía que moverse con cuidado para no golpearse con la ducha oxidada. El agua salió fría, como siempre. El calentador había dejado de funcionar hacía meses, pero ella había aprendido a ver esas duchas heladas como una forma de prepararse mentalmente para los desafíos del día. Mientras se bañaba, repasó mentalmente cada detalle de la empresa Torres Añ Asociados. Había pasado 3 semanas investigando todo sobre ellos, sus proyectos, sus valores corporativos, incluso los perfiles de LinkedIn de los ejecutivos que la entrevistarían. Sabía que Rodrigo Torres, el CEO, había heredado la empresa de su padre, que Marcela Vega, la directora de Recursos Humanos, había estudiado en universidades privadas de Europa, que ambos pertenecían a un mundo donde ella jamás había sido invitada. Se vistió con el único traje que poseía, una chaqueta azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano y una falda negra que había ajustado ella misma con una máquina de coser prestada. Los zapatos, de cuero sintético, tenían pequeñas grietas en los costados, pero los había pulido hasta hacerlos brillar como espejos oscuros. Frente al espejo rajado del baño, Ana practicó su sonrisa. No la sonrisa nerviosa que aparecía cuando estaba ansiosa, sino esa sonrisa auténtica que iluminaba su rostro cuando pensaba en las posibilidades del futuro. Tenía 28 años, pero sus ojos llevaban la sabiduría de alguien que había enfrentado tempestades desde muy joven. «Buenos días, soy Ana Sofía Herrera», se presentó a su reflejo. «Estoy aquí porque creo profundamente en lo que su empresa representa y sé que puedo aportar valor real a sus proyectos». Había repetido esas palabras cientos de veces, pero cada vez sonaban más naturales, más convincentes. En la cocina diminuta, preparó el desayuno para Valentina. Avena con un poco de miel que había guardado especialmente para ocasiones importantes. Su hija se despertó con el aroma dulce llenando el apartamento. «¿Hoy es el día importante, mami?», preguntó Valentina frotándose los ojos somnolientos. «Sí, mi cielo, mamá va a esa entrevista que te conté. Y si te dan el trabajo, ¿podremos comprar esos libros de ciencias que vimos en la librería?» Ana sintió un nudo en la garganta. Su hija había heredado su hambre de conocimiento, pero también había aprendido demasiado pronto que los deseos tenían precios que no siempre podían pagar. «Si me dan el trabajo», Ana se arrodilló para quedar a la altura de su hija. «No solo compraremos esos libros, te voy a inscribir en el mejor colegio de la ciudad». Valentina sonrió con esa pureza que solo tienen los niños cuando creen ciegamente en las promesas de sus padres. Después de dejar a Valentina en la escuela, Ana tomó 3 autobuses diferentes para llegar al distrito financiero.
Cada cuadra que avanzaba hacia el centro de la ciudad, el paisaje cambiaba. Las casas modestas daban paso a edificios corporativos de vidrio y acero que se alzaban como monumentos al éxito. Durante el viaje, Ana revisó una vez más sus notas en un cuaderno gastado. No eran solo datos sobre la empresa, sino reflexiones profundas sobre los desafíos del mercado, propuestas innovadoras que había desarrollado basándose en su experiencia como freelancer, análisis de tendencias que había estudiado en las noches después de que Valentina se durmiera. El edificio Torres Asociados se alzaba ante ella como una montaña de cristal y ambición. 40 pisos de poder corporativo que parecían tocar las nubes. Ana levantó la vista, sintiendo por un momento el peso de la diferencia entre su mundo y el que estaba a punto de pisar. Ana Sofía Herrera, se dijo a sí misma, llegaste hasta aquí por méritos propios. Tu cerebro vale más que todos los apellidos y cuentas bancarias que hay en ese edificio. Respiró profundo, sintiendo cómo el aire frío del aire acondicionado del lobby le golpeaba el rostro. Sus zapatos resonaron contra el mármol pulido mientras se dirigía hacia los elevadores. En el reflejo de las puertas metálicas, vio a una mujer decidida, con los ojos brillando de determinación. No sabía que en el piso 32, Rodrigo Torres y Marcela Vega ya habían decidido que la entrevista sería solo una formalidad, que habían visto su dirección en el currículum y habían intercambiado sonrisas cínicas, que ya tenían preparadas las preguntas diseñadas para hacerla fracasar. Pero Ana Sofía Herrera tampoco sabía que llevaba consigo algo que ninguno de esos ejecutivos podía comprar: la fuerza inquebrantable de quien no tiene nada que perder y todo por ganar. El elevador se cerró con un suave ding, y Ana comenzó su ascensión hacia un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la perspectiva de todos los que pensaban que el valor de una persona se mide por el grosor de su billetera. ¿Qué pasará cuando Ana entre en esa sala de juntas? ¿Podrá enfrentar la arrogancia de quienes ya la han juzgado sin conocerla? La verdadera batalla está por comenzar. El piso 32 olía a cuero caro y desprecio silencioso. Ana salió del elevador y sus zapatos se hundieron en una alfombra tan gruesa que parecía diseñada para amortiguar las caídas de egos frágiles. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo que costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida, y las ventanas panorámicas ofrecían una vista de la ciudad que solo los poderosos podían permitirse. Disculpe, ¿es usted Ana Sofía Herrera? Una voz cortante la sacó de su momentánea admiración. La recepcionista, una mujer de unos 30 años con un traje que gritaba exclusividad y una sonrisa tan falsa como las plantas artificiales del lobby, la observaba de arriba a abajo con una expresión que mezclaba sorpresa y desdén apenas disimulado. «Sí, soy yo. Vengo para la entrevista de las 10». La recepcionista revisó su agenda con una lentitud deliberada, como si esperara que Ana desapareciera por arte de magia. «Sí, aquí está. Aunque, ¿está segura de que tiene la dirección correcta? Esto es Torres Asociados, no una... Bueno, no importa». Ana sintió el primer golpe de humillación, pero mantuvo su sonrisa intacta. Había enfrentado peores menosprecios comprando en supermercados caros o matriculando a Valentina en actividades escolares. «Estoy en el lugar correcto», respondió con una calma que ocultaba el fuego que comenzaba a encenderse en su pecho. «Bueno, tome asiento. El señor Torres y la señora Vega la atenderán cuando tengan tiempo». Ana se dirigió hacia la sala de espera, una extensión de lujo donde cada mueble parecía haber sido seleccionado para intimidar. Se sentó en un sofá de cuero que crujió suavemente bajo su peso, consciente de que cada movimiento era observado y juzgado. Desde su posición, podía escuchar fragmentos de conversaciones que filtraban desde las oficinas cercanas. «No sé por qué perdemos tiempo con este tipo de candidatos. El jefe quiere cumplir con la cuota de diversidad. Ya sabes cómo es esto. 5 minutos y la despachamos». Las palabras se clavaron en su mente como alfileres, pero Ana había aprendido a convertir el dolor en determinación. Cerró los ojos por un momento y recordó a Valentina preguntándole sobre los libros de ciencias. Recordó las noches en vela estudiando mientras su hija dormía. Recordó cada no que había recibido y cómo la había fortalecido. «Señorita Herrera», la voz autoritaria
la devolvió al presente. Rodrigo Torres se alzaba frente a ella como una torre de arrogancia vestida de Armani, alto, de unos 45 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su reloj costaba más que el alquiler anual de Ana, y lo sabía. «Señor Torres». Ana se puso de pie y extendió la mano con firmeza. «Es un placer conocerlo». Rodrigo observó la mano extendida por un segundo, más largo de lo cortés, antes de estrecharla brevemente, como si temiera contagiarse de pobreza. «Sígame. Marcela nos está esperando». Caminaron por un pasillo donde cada paso de Ana resonaba como un anuncio de su presencia no deseada. Los empleados que pasaban junto a ellos intercambiaban miradas conocedoras, como si fueran testigos de un espectáculo que ya habían visto antes. La sala de juntas era un templo dedicado al poder corporativo. Una mesa de caoba que podría albergar a 20 personas, sillas de cuero que valían más que un automóvil usado, y una vista de la ciudad que recordaba constantemente quién controlaba el mundo desde las alturas. Marcela Vega estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad con la actitud de quien la consideraba su reino personal. Cuando se volteó, Ana vio una mujer de unos 38 años, impecablemente vestida, con una belleza fría que había sido pulida en salones exclusivos y universidades europeas. Ana Sofía. Marcela pronunció su nombre como si estuviera probando un vino que ya sabía que era malo. «Qué interesante verte aquí. Gracias por la oportunidad», respondió Ana manteniéndose firme a pesar del tono condescendiente. «Bueno, sentémonos». Rodrigo gesticuló hacia la mesa como si estuviera otorgando un favor real. «Debo ser honesto contigo, Ana. Cuando vimos tu currículum y tu dirección, nos preguntamos si realmente entendías el tipo de empresa que somos». Ana se sentó manteniendo la espalda recta, sus manos calmadas sobre la mesa. «Entiendo perfectamente qué tipo de empresa son. Una empresa líder en consultoría estratégica, con sede en 15 países y un crecimiento anual del 32% en los últimos 3 años. La precisión de los datos causó un momentáneo silencio. Marcela intercambió una mirada rápida con Rodrigo. «Bueno, sí, has hecho tu tarea», admitió Marcela con una sonrisa forzada. «Pero verás, Ana, aquí trabajamos con clientes muy selectos, gente de un cierto nivel social y cultural. Necesitamos personas que puedan encajar en ese ambiente». El golpe fue sutil pero letal. Ana sintió como si le hubieran dicho que no importaba cuán inteligente fuera, su origen la descalificaba automáticamente. «Entiendo», respondió Ana, su voz manteniéndose firme. «¿Y cuáles serían exactamente los requisitos culturales para el puesto?». Rodrigo soltó una risa despectiva. «Bueno, para empezar, nuestros clientes esperan cierto refinamiento. ¿Has viajado al extranjero? ¿Hablas otros idiomas? ¿Has tenido experiencia en ambientes corporativos de alto nivel? Veo que quieren medir mi capacidad de adaptación». Ana respondió cuidadosamente. «Estoy segura de que puedo aprender cualquier protocolo necesario». «Aprender», Marcela repitió la palabra como si fuera un concepto gracioso. «Querida, esto no se trata de aprender, se trata de pertenecer, de haber nacido en el ambiente correcto, de haber sido educada en las escuelas correctas, de tener las conexiones correctas». El aire en la sala se volvió denso. Ana podía sentir cómo la humillación se extendía por sus venas como veneno lento, pero algo más profundo comenzaba a despertar en su interior. «Por ejemplo», continuó Rodrigo claramente disfrutando del momento, «uno de nuestros clientes principales es la familia Santander. ¿Los conoces?». «No, claro que no. Ellos esperan tratar con gente de su nivel. Y luego está el aspecto internacional», añadió Marcela, inclinándose hacia adelante como un depredador acechando. «Regularmente tenemos reuniones en Londres, París, Nueva York. ¿Te imaginas llegando a una cena de negocios en el Ritz de Londres vestida, bueno, como estás vestida ahora?» Las palabras se clavaron profundo, pero Ana mantuvo su compostura. Sus manos, que hasta entonces habían permanecido inmóviles, se cerraron ligeramente sobre la mesa. Además, Rodrigo continuó con crueldad calculada. «Este puesto requiere a alguien que pueda representar nuestra imagen corporativa, alguien que, cuando hable, no haga que nuestros clientes se pregunten si estamos bajando nuestros estándares». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana podía escuchar su propio corazón latiendo, pero extrañamente no era el latido del miedo,
Era algo diferente, algo más poderoso. Marcela se recostó en su silla con una sonrisa satisfecha. Mira, Ana, no queremos hacerte perder más tiempo. Claramente eres inteligente, pero este ambiente simplemente no es para ti. Hay otras empresas, otros trabajos más, apropiados para alguien de tu trasfondo. ¿Trasfondo? Ana repitió la palabra lentamente, su voz adquiriendo una nueva calidad. Bueno, sí, Rodrigo gesticuló vagamente. Tu situación económica, tu educación, tu origen, no es nada personal, simplemente son realidades del mundo corporativo. Ana los observó a ambos durante un largo momento. Vio la arrogancia en sus ojos, la satisfacción de haber puesto a alguien en su lugar, la absoluta certeza de su superioridad. Y en ese momento, algo se activó en su interior. Una sonrisa muy pequeña, casi imperceptible, apareció en las comisuras de sus labios. ¿Saben qué?, dijo Ana, su voz adquiriendo un tono que ninguno de los dos había escuchado antes. Tienen razón en algo. Este encuentro definitivamente va a ser memorable. Rodrigo y Marcela se miraron, confundidos por el cambio de tono. Pero me temo que han malinterpretado completamente quién soy y qué represento. Ana se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez en toda la entrevista, fueron ellos quienes sintieron una punzada de inquietud, música de tensión creciente. ¿Qué estaba a punto de suceder? ¿Cómo podría una mujer humillada cambiar completamente la dinámica de poder en esa sala? La verdadera sorpresa estaba a punto de comenzar. La sonrisa de Ana desconcertó momentáneamente a Rodrigo y Marcela, pero rápidamente recuperaron su compostura arrogante. Después de todo, ¿qué podría hacer una mujer desesperada de un barrio pobre contra dos titanes corporativos? Mira, querida. Marcela se inclinó hacia adelante con condescendencia maternal. Entendemos que esto debe ser frustrante para ti, pero es mejor que aceptes la realidad ahora antes de que te hagas más ilusiones. De hecho, Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana con aire teatral. Déjame mostrarte algo que tal vez te ayude a entender mejor. Presionó un botón en su escritorio y una pantalla descendió del techo. Con unos clics en su laptop, proyectó una presentación que claramente tenía preparada. Esta es nuestra celebración anual de fin de año, dijo mientras las imágenes se sucedían. Salones de lujo, personas en trajes de diseñador, champán francés, decoraciones que costaban más que el salario anual de Ana. Como puedes ver, este es el ambiente donde nos movemos. Las fotografías mostraban clientes elegantes, conversaciones en terrazas exclusivas, cenas en restaurantes de 5 estrellas. Cada imagen era un golpe calculado diseñado para recordarle a Ana su lugar en la jerarquía social. Y aquí, Marcela señaló una foto específica, está nuestra última contratación. Sofía Mendoza, graduada magna cum laude de Harvard, habla 4 idiomas. Su padre es embajador. Como puedes ver, ella encaja. La mujer en la foto era rubia, elegante, con una sonrisa perfecta y un vestido que probablemente costaba el salario de 6 meses de Ana. Era todo lo que Ana no era, al menos en apariencia. ¿Entiendes ahora? Rodrigo regresó a su asiento con una sonrisa cruel. No es personal, Ana. Simplemente hay niveles, y algunos niveles, bueno, requieren cierta crianza. Ana observó las imágenes en silencio, sintiendo cómo cada foto era como una bofetada visual, pero extrañamente, en lugar de sentir la humillación que esperaban provocar, algo diferente sucedía en su interior, una calma extraña, casi peligrosa. Ahora, Marcela cerró la presentación. Para no hacer que hayas venido completamente en vano, tenemos una pequeña prueba, solo por diversión. Rodrigo sonrió con malicia. Sí, algo simple. Ya que mencionamos los idiomas, ¿por qué no intentas leer esto? Deslizó un documento hacia Ana. Estaba escrito completamente en inglés con terminología corporativa compleja y referencias culturales específicas. Toma tu tiempo, dijo Marcela con falsa amabilidad. Solo lee el primer párrafo en voz alta. Queremos escuchar tu pronunciación. Era una trampa cruel y ambos lo sabían. Esperaban que Ana se tropezara con las palabras, que su acento traicionara su origen humilde, que la terminología especializada la confundiera. Era el golpe de gracia diseñado para destruir cualquier vestigio de dignidad que le quedara. Ana tomó el documento y lo observó durante un momento que se sintió eterno. Podía sentir las miradas,
expectantes, casi sedientas, de sus torturadores. El silencio en la sala se volvió denso, cargado de malicia anticipada. ¿Necesitas ayuda con algunas palabras?, preguntó Rodrigo con sarcasmo apenas contenido. Entendemos que no todos tuvieron la oportunidad de estudiar en colegios bilingües. O podemos traer un traductor, añadió Marcela, riéndose suavemente. Aunque no estoy segura de que tengamos uno que hable. ¿Cómo se llama el dialecto de tu barrio? La crueldad en sus voces era palpable. Habían convertido la entrevista en un espectáculo de humillación pública, y Ana era la protagonista involuntaria de su entretenimiento sádico. Ana levantó la vista del documento y los miró directamente a los ojos. En ese momento, algo había cambiado en su expresión. Ya no era la mujer nerviosa que había entrado a la sala. Había una nueva intensidad, una fuerza silenciosa que ninguno de los dos pudo interpretar. ¿Están seguros de que quieren que lea esto?, preguntó Ana, su voz adquiriendo una calidad diferente. Por supuesto. Rodrigo se recostó en su silla, claramente disfrutando el momento. Estamos muy curiosos por escuchar tu interpretación. Bueno, Ana bajó la vista al documento nuevamente. Si insisten, y entonces comenzó a leer. Pero lo que salió de sus labios no fue lo que Rodrigo y Marcela esperaban escuchar. Ana leyó el syntax, párrafo completo en un inglés perfecto, con acento británico impecable, manejando cada término técnico con una fluidez que dejó a ambos ejecutivos momentáneamente mudos. Su pronunciación era tan refinada que sonaba como si hubiera sido educada en Oxford, pero no se detuvo ahí. ¿Les parece bien la pronunciación?, preguntó Ana, manteniendo el acento inglés. ¿O prefieren que lo lea en francés? Sin esperar respuesta, comenzó a traducir el mismo párrafo al francés, con una fluidez que haría palidecer a cualquier diplomático parisino. «Ou peut-être préférez-vous l'allemand», continuó, cambiando al alemán sin perder el ritmo. La expresión de sorpresa en los rostros de Rodrigo y Marcela era algo que Ana recordaría por el resto de su vida. Sus mandíbulas habían caído ligeramente, sus ojos se habían abierto como platos, y por primera vez en toda la entrevista fueron ellos quienes parecían estar fuera de lugar. O tal vez italiano. Ana continuó, ahora claramente disfrutando la conmoción que había causado. «Posso anche leggerlo in italiano se preferiscono». Marcela se aclaró la garganta, tratando desesperadamente de recuperar la compostura. «Bueno, eso es impresionante, pero hablar idiomas no es lo único que...» «¿No?», Ana la interrumpió suavemente, pero con una autoridad que no había mostrado antes. «¿Qué más les gustaría?». «¿Probar?». Rodrigo, claramente desestabilizado pero tratando de mantener el control, gesticuló nerviosamente. «Bueno, está el tema de la experiencia internacional. Como mencionamos, trabajamos con clientes globales que esperan cierto nivel de sofisticación». «Entiendo». Ana asintió lentamente. ¿Se refieren a clientes como la familia Rothschild de Londres? ¿O tal vez prefieren que hable de mi experiencia trabajando con la Fundación Gates en 1900? ¿Ginebra? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Rodrigo y Marcela se miraron, confundidos y claramente fuera de balance. ¿La Fundación Gates?», tartamudeó Marcela. «Sí», Ana respondió con naturalidad, como si estuviera discutiendo el clima. «Pasé 6 meses allí como consultora en su programa de desarrollo económico para América Latina. Trabajo voluntario, por supuesto. Cuando tienes ciertas habilidades, sientes la responsabilidad de usarlas para algo más grande que el beneficio personal». La frase fue como una daga envuelta en terciopelo. Sin decirlo directamente, Ana acababa de sugerir que ella trabajaba por vocación mientras ellos trabajaban por codicia. «Pero tu currículum no menciona...». Rodrigo comenzó a revisar frenéticamente los papeles frente a él. «No». Ana sonrió por primera vez con genuina diversión. «Mi currículum solo incluye la experiencia que consideré relevante para un puesto de nivel básico. Pensé que comenzar desde abajo sería instructivo». «¿Nivel básico?», Marcela repitió, su voz subiendo una octava. «Bueno, sí». Ana se encogió de hombros con elegancia. «El puesto que publicitaron es para asistente de consultoría, ¿verdad? Pensé que sería interesante ver cómo operan desde dentro antes de implementar algunas ideas que tengo». La sala se había transformado completamente. Donde antes reinaba la arrogancia condescendiente,
ahora flotaba una tensión eléctrica. Rodrigo y Marcela, los cazadores que se habían convertido en presas, luchaban por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Ideas? Rodrigo logró articular, su voz sonando extrañamente pequeña. Ana los observó a ambos durante un largo momento, saboreando la inversión completa de poder que había logrado. Cuando habló nuevamente, su voz tenía la calma letal de alguien que acababa de revelar sus cartas ganadoras. Oh, sí, ideas muy específicas sobre cómo una empresa puede verdaderamente maximizar su potencial cuando deja de enfocarse en apariencias superficiales y comienza a valorar el talento real. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez en toda la entrevista fueron Rodrigo y Marcela quienes se sintieron intimidados. Pero me temo que hemos comenzado con el pie equivocado, ¿no les parece? El poder en la sala había cambiado completamente de manos, pero Ana aún no había terminado. Lo que estaba a punto de revelar iba a sacudir los cimientos de todo lo que estos arrogantes ejecutivos creían saber sobre el éxito y el poder. ¿Quién era realmente Ana Sofía Herrera? ¿Y cómo había logrado engañar a todos hasta este momento? La verdadera revelación estaba por llegar. La transformación en la sala era palpable. El aire mismo parecía haber cambiado de densidad, cargándose de una electricidad que hacía que cada respiración fuera consciente. Rodrigo tamborileaba nerviosamente sus dedos sobre la mesa de caoba, mientras Marcela había perdido por completo esa sonrisa condescendiente que había llevado como una máscara durante toda la entrevista. Ana se recostó ligeramente en su silla, observándolos con una calma que contrastaba brutalmente con la agitación visible de sus interrogadores. Era como si hubiera quitado un disfraz invisible y ahora mostraba su verdadera naturaleza. «Permítanme contarles una pequeña historia», comenzó Ana, su voz adquiriendo un tono narrativo que comandaba atención absoluta. Hace exactamente 3 años, una niña de 25 años tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Rodrigo y Marcela intercambiaron miradas, nerviosas, pero no se atrevieron a interrumpir. Esta niña había crecido en la pobreza, sí. Había visto a su madre trabajar 18 horas diarias para poner comida en la mesa. Había usado zapatos rotos y ropa de segunda mano. Pero también había algo más en ella, una curiosidad insaciable y una capacidad de aprendizaje que desconcertaba a todos sus profesores. Ana hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire como semillas de una revelación que estaba por florecer. A los 16 años, esta niña ya dominaba 3 idiomas que había aprendido en bibliotecas públicas. A los 18, había conseguido una beca completa para estudiar en el extranjero. No en cualquier lugar, en el MIT. ¿El MIT? Marcela susurró, su voz apenas audible. Massachusetts Institute of Technology. Ana confirmó con una sonrisa que ya no era humilde, sino enigmática. ¿Dónde me especialicé? En ingeniería de sistemas y obtuve una maestría en administración de empresas con concentración en estrategia global. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo había dejado de tamborlear con los dedos y ahora miraba a Ana, como si estuviera viendo un fantasma materializado frente a sus ojos. «Pero esa no es la parte interesante de la historia», continuó Ana, claramente disfrutando el efecto que sus palabras causaban. «La parte interesante es lo que pasó después de graduarme». Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, adoptando la misma posición dominante que Rodrigo había usado minutos antes para intimidarla. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. Después de graduarme, trabajé durante 2 años en McKinsey & Company en Nueva York. ¿Los conocen? Supongo que sí, considerando que son sus principales competidores. Marcela se puso visiblemente pálida. McKinsey era la firma de consultoría más prestigiosa del mundo, y el hecho de que Ana hubiera trabajado allí la colocaba en una liga completamente diferente. Luego vino la oportunidad en la Fundación Gates que mencioné antes. 6 meses desarrollando estrategias de inversión para mercados emergentes. Fue educativo. Ana se volteó desde la ventana para enfrentar a sus ahora silenciosos interrogadores. Pero, ¿saben qué descubrí durante todos esos años? Trabajando con los mejores ejecutivos del mundo. Rodrigo negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Descubrí que la verdadera medida del carácter de una empresa no se encuentra en sus oficinas elegantes
o en los títulos universitarios de sus empleados. Se encuentra en cómo trata a las personas que considera inferiores, en cómo se comporta cuando cree que nadie importante está mirando. Las palabras cayeron como martillazos sobre los egos ya fracturados de Rodrigo y Marcela. Así que decidí hacer un experimento. Ana continuó, regresando lentamente a su asiento. Decidí presentarme en varias empresas, no con mi currículum real, sino como una madre soltera de un barrio pobre, buscando una oportunidad. Quería ver cómo me tratarían. Quería entender realmente quiénes eran. ¿Un experimento?, tartamudeó Rodrigo. Exactamente. Y debo decir que Torres & Asociados ha superado mis expectativas más negativas. Ana abrió su bolso y extrajo un teléfono que claramente no era el modelo básico que habría correspondido a su supuesta situación económica. Deslizó el dedo por la pantalla y mostró una aplicación de grabación. Espero que no les moleste, pero he estado documentando nuestra conversación completa, para propósitos de investigación, por supuesto. La sangre se drenó completamente del rostro de Marcela. ¿Has estado grabando? Por supuesto. Verán, estoy escribiendo un libro sobre discriminación socioeconómica en el ambiente corporativo latinoamericano. Mi editora en Harvard Business Review está muy interesada en casos específicos de cómo las empresas revelan sus verdaderos valores cuando creen que están tratando con alguien insignificante. Harvard Business Review. Rodrigo repitió las palabras como si fueran una sentencia de muerte. Sí, es una publicación bastante leída en nuestro sector, ¿verdad? Especialmente por clientes potenciales que buscan firmas de consultoría con estándares éticos sólidos. Ana se inclinó hacia adelante, y ahora fue el turno de Rodrigo y Marcela de sentirse pequeños e intimidados. Pero aquí viene la parte realmente interesante de mi historia personal, continuó, su voz adquiriendo un tono casi conversacional. El año pasado decidí regresar a mi país natal para establecer mi propia firma de consultoría. Había ahorrado lo suficiente durante mis años en McKinsey, tenía los contactos correctos y, más importante aún, tenía una visión clara de cómo se debería manejar verdaderamente una empresa. ¿Tu propia firma?, Marcela logró preguntar, aunque su voz sonaba estrangulada. Herrera Strategic Consulting. Ana asintió. Comenzamos operaciones hace 8 meses. Pequeña, pero con principios sólidos y con un crecimiento bastante impresionante, debo admitir. Ana pausó para efectos dramáticos, observando cómo sus palabras impactaban a sus oyentes como ondas sísmicas. De hecho, continuó con una sonrisa que ahora era completamente predatoria. Acabamos de firmar nuestro contrato más grande hasta la fecha, un contrato de reestructuración estratégica por valor de $8 millones. ¿8 millones? Rodrigo susurró. Con Industrias Santander. El impacto de esas palabras fue como una explosión silenciosa. Industrias Santander era el cliente más importante de Torres & Asociados, el contrato que representaba casi el 40% de sus ingresos anuales. ¿Los Santander? Marcela se puso de pie bruscamente, su silla rodando hacia atrás. ¿Pero cómo? Resulta que don Carlos Santander valoró más mi propuesta estratégica que mi código postal. Ana respondió con una sonrisa que era pura satisfacción. Qué concepto tan revolucionario, ¿verdad? La realidad de lo que acababa de escuchar comenzó a cristalizarse en la mente de Rodrigo. Si Ana tenía el contrato de Santander, significaba que Torres & Asociados acababa de perder no solo a su cliente más valioso, sino también su principal fuente de ingresos. Pero no se preocupen, Ana continuó con falsa amabilidad. Don Carlos me mencionó que está considerando terminar su relación comercial con ustedes de todos modos. Algo sobre diferencias en valores corporativos, si mal no recuerdo sus palabras exactas. Marcela se dejó caer de nuevo en su silla, el peso de las implicaciones aplastándola como una avalancha financiera. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Ana se puso de pie, alisando su falda con gestos elegantes que ahora parecían naturalmente sofisticados. Vine aquí genuinamente, interesada en conocer su empresa. Había escuchado cosas positivas. Pensé que tal vez podríamos encontrar formas de colaborar. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Pero después de esta experiencia, creo que entiendo perfectamente por qué están perdiendo clientes tan rápidamente y por qué empresas como la mía están ganando terreno.
Rodrigo y Marcela permanecieron sentados, devastados, viendo cómo su mundo se desmoronaba frente a sus ojos. Una última cosa. Ana se volteó desde la puerta, su voz adquiriendo una dureza acerada. La próxima vez que juzguen a alguien por su apariencia o su origen, recuerden este momento. Recuerden que la persona a la que están despreciando podría ser exactamente la persona que tienen el poder de destruirlos. Música dramática creciente. ¿Pero había algo más que Ana no había revelado? ¿Cuál sería la reacción desesperada de Rodrigo y Marcela cuando se dieran cuenta de la magnitud completa de su error? La humillación total estaba por llegar. El silencio que siguió a la salida de Ana fue como el vacío que precede a una explosión. Rodrigo y Marcela permanecieron inmóviles, procesando lentamente las dimensiones catastróficas de lo que acababa de suceder. Era como si hubieran sido golpeados por un meteorito invisible que había destruido todo su mundo conocido. Marcela fue la primera en reaccionar. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente mientras intentaba alcanzar su teléfono. Rodrigo, tenemos que hacer algo. Ahora. Pero Rodrigo parecía estar en shock. Su rostro había adoptado el color ceniciento de alguien que acababa de ver su propia ruina financiera materializarse frente a sus ojos. «¿Santander?», murmuró, como si repitiera una palabra en un idioma extranjero. «¿Cómo es posible que hayamos perdido a Santander? Eso no importa ahora», Marcela gritó, perdiendo completamente la compostura que había mantenido durante años. «Tenemos que detenerla. Tiene una grabación. Va a arruinarnos». La realidad comenzó a filtrarse en la mente de Rodrigo como veneno lento pero letal. Una grabación de ellos discriminando abiertamente a una consultora de Harvard que trabajaba para Harvard Business Review. Una grabación que documentaba cada comentario cruel, cada burla, cada demostración de prejuicio socioeconómico. «Dios mío», susurró, llevándose las manos a la cabeza. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?». Marcela ya estaba marcando números frenéticamente en su teléfono. «Tengo que llamar a nuestro departamento legal. Tal vez podamos, no sé, demandarla por grabación sin consentimiento». «¿Estás loca?». Rodrigo se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar en círculos como un animal, enjaulado. «Ella mencionó que iba a escribir un libro. ¿Te imaginas el titular? Ejecutivos de Torres & Asociados humillan públicamente a consultora de Harvard por su origen humilde. Estaremos acabados». El teléfono de Marcela sonó antes de que pudiera completar su llamada. Era una llamada entrante. El nombre en la pantalla hizo que se le helara la sangre. «Carlos Santander». Es don Carlos», tartamudeó. «No contestes», Rodrigo gritó. «Todavía no. Necesitamos pensar, necesitamos una estrategia». Pero ya era demasiado tarde. El teléfono había dejado de sonar, pero inmediatamente comenzó a sonar el teléfono de la oficina. Luego el celular de Rodrigo. La realidad los estaba alcanzando como una avalancha imparable. Rodrigo contestó su teléfono con manos temblorosas. «¿Señor Torres?». La voz al otro lado sonaba profesional, pero fría. «Habla el licenciado Mendoza, del despacho jurídico de Industrias Santander. Don Carlos me ha pedido que me comunique con usted para notificarle oficialmente la terminación inmediata del contrato de consultoría entre nuestras empresas». El mundo de Rodrigo se desplomó. «Licenciado, debe haber un malentendido. Podemos hablar, podemos...». «No hay malentendido, señor Torres. Don Carlos me ha informado que han encontrado una firma de consultoría más alineada con sus valores corporativos, la Ciara. Rescisión del contrato entra en vigor inmediatamente. Los documentos legales serán enviados dentro de la próxima hora». La línea se cortó, dejando a Rodrigo sosteniendo un teléfono mudo como si fuera su propia sentencia de muerte. «¿Qué dijeron?», Marcela preguntó, aunque la expresión en el rostro de Rodrigo ya le había dado la respuesta. «Se acabó», susurró Rodrigo, dejándose caer en su silla como un hombre derrotado. «Santander nos cortó. Oficialmente, 40% de nuestros ingresos desaparecidos». Marcela se puso pálida. Sin el contrato de Santander, Torres y Asociados no solo perdería su principal fuente de ingresos, sino también su credibilidad en el mercado. Otros clientes comenzarían a cuestionar por qué la familia más influyente del país había terminado abruptamente su relación con ellos. Pero tiene que haber una manera», Marcela balbuceó, aferrándose a
hilos de esperanza inexistentes. Podemos explicar que fue un malentendido. Podemos disculparnos. ¿Disculparnos? Rodrigo soltó una risa amarga. ¿Has visto las noticias últimamente? En la era de las redes sociales, ¿crees que una disculpa va a salvar nuestra reputación cuando esa grabación se haga pública? Como si hubiera sido convocado por sus palabras, el teléfono de Marcela vibró con una notificación. Era un mensaje de LinkedIn. Su sangre se congeló cuando leyó el nombre del remitente. Ana Sofía Herrera. Rodrigo, tienes que ver esto. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Era breve, pero devastador. Marcela, fue un placer conocerte hoy. Como mencioné, estoy documentando comportamientos corporativos para mi investigación. Adjunto encontrarás mi perfil profesional real, por si deseas verificar mis credenciales. Espero que esta experiencia te ayude a reflexionar sobre los verdaderos valores que quieres que represente tu empresa. Saludos cordiales, Ana Sofía. Marcela abrió el perfil adjunto y casi se desmaya. Ahí estaba todo. MIT graduada magna cum laude, McKinsey & Company Senior Associate, múltiples publicaciones académicas, conferencias en Harvard Business School, premios de liderazgo corporativo y lo más devastador de todo, una foto profesional donde Ana lucía exactamente como lo que era, una ejecutiva de clase mundial. ¡Mírala! Marcela le mostró la pantalla a Rodrigo con manos temblorosas. ¡Mírala! Es exactamente lo que nos dijo que era. Rodrigo terminó la frase, sintiendo cómo su mundo se desintegraba completamente. Y nosotros la tratamos como basura por su ropa y su dirección. El teléfono de la oficina volvió a sonar. Esta vez, Marcela contestó automáticamente. ¿Torres y Asociados? ¿Señorita Vega? La voz era de Patricia, la recepcionista, y sonaba nerviosa. Está aquí el periodista de El Comercio. Dice que tiene una cita para una entrevista sobre prácticas de contratación discriminatorias en empresas de consultoría. Marcela sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Qué periodista? Nosotros no agendamos ninguna entrevista. Dice que la señora Ana Sofía Herrera coordinó la entrevista como parte de un artículo investigativo que está escribiendo para Harvard Business Review. El teléfono se deslizó de las manos de Marcela y cayó al suelo con un golpe seco. Ana no solo había grabado la entrevista para su investigación personal, había coordinado con medios locales para amplificar el impacto de su exposición. Está destruyéndonos sistemáticamente, murmuró Rodrigo, la realidad golpeándolo como una serie de ondas sísmicas. No fue solo un experimento, fue una ejecución, planificada. Marcela se dejó caer en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud completa de lo que había sucedido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Rodrigo la miró con ojos vacíos. Por primera vez en su vida, el hombre que había heredado todo y nunca había enfrentado una verdadera adversidad, se encontraba completamente sin recursos. No lo sé, admitió, su voz apenas un susurro. Creo que no hay nada que podamos hacer. En ese momento su teléfono vibró con un mensaje de texto. El número era desconocido, pero el contenido era inconfundible. Rodrigo, cuando dijiste que hay niveles en este mundo, tenías razón. La diferencia es que tú has estado viviendo en el nivel equivocado toda tu vida, creyendo que era el más alto. Espero que esta experiencia te enseñe dónde realmente te ubicas en la jerarquía del mérito y el carácter. Ana. Rodrigo leyó el mensaje 3 veces antes de que las palabras se registraran completamente. No era solo una venganza, era una lección brutal pero necesaria sobre las consecuencias de juzgar a las personas por criterios superficiales. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Marcela susurró mirando por la ventana hacia la ciudad que ya no veían desde una posición de poder. ¿Qué? Que tenía razón. En todo, nosotros somos exactamente el tipo de personas que merecemos esto. Música melancólica y reflexiva. La arrogancia había sido destruida, pero ¿era demasiado tarde para la redención? ¿O había algo más que Ana tenía planeado para completar su lección? El final de esta historia estaba por llegar, pero no sería como ninguno de ellos esperaba. Ana Sofía caminó por el lobby de mármol con pasos que ahora resonaban diferente. Ya no era el sonido tímido de alguien que no pertenecía a ese mundo. Era el ritmo seguro de alguien que sabía exactamente cuál era su lugar en él.
Los mismos empleados que la habían ignorado una hora antes, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y respeto inconsciente. La recepcionista, que la había tratado con desdén, levantó la vista cuando Ana se acercó al mostrador. Había algo diferente en la postura de esta mujer, algo que la hacía ver más alta, más poderosa. «Disculpe», dijo Ana con una sonrisa cortés. «¿Podría decirle al señor Torres que Ana Sofía Herrera necesita hablar con él una vez más? Es importante». Sí, por supuesto», tartamudeó la recepcionista, súbitamente nerviosa sin entender por qué. Mientras esperaba, Ana observó el lobby con ojos analíticos. Cada detalle le contaba una historia. La disposición de los muebles diseñada para intimidar, los cuadros caros que gritaban estatus, la iluminación calculada para crear jerarquías visuales. Todo estaba diseñado para hacer que las personas se sintieran pequeñas e inadecuadas. «Qué triste», murmuró para sí misma, «construir un imperio basado en hacer que otros se sientan inferiores». Su teléfono vibró. Era un mensaje de Valentina enviado desde la escuela. «Mami, ¿ya terminó la reunión importante? ¿Podemos celebrar cuando llegues a casa?» Ana sonrió genuinamente por primera vez en todo el día. Su hija no sabía que su madre acababa de ejecutar la lección de humildad más elegante y devastadora de su carrera profesional. Para Valentina, simplemente era el día en que mamá iba a esa reunión importante. «Señorita Herrera», la voz de la recepcionista la sacó de sus pensamientos. «El señor Torres dice que suba, por favor». Ana asintió y se dirigió hacia el elevador. Durante el ascenso al piso 32, reflexionó sobre lo que estaba a punto de hacer. Había planeado cada detalle de esta experiencia, pero lo que venía ahora no estaba en ningún guión. Era algo que había surgido durante la conversación, una comprensión más profunda sobre la naturaleza humana y las oportunidades de redención. Las puertas del elevador se abrieron y Ana caminó por el mismo pasillo que había recorrido una hora antes. Pero ahora los empleados la miraban diferente. Las noticias viajan rápido en el mundo corporativo, y ya corrían rumores sobre algo extraordinario que había sucedido en la sala de juntas. Rodrigo la esperaba en la puerta de su oficina. Su apariencia había cambiado dramáticamente. El cabello perfectamente peinado ahora estaba desarreglado, su corbata aflojada, y sus ojos mostraban una vulnerabilidad que probablemente no había experimentado en décadas. «Ana», dijo simplemente, sin títulos ni formalidades. «Gracias por regresar». Ana entró a la oficina y se sentó sin ser invitada. El gesto, pequeño pero significativo, estableció inmediatamente que la dinámica de poder había cambiado permanentemente. «Rodrigo», comenzó Ana, su voz ahora libre de cualquier pretensión, «¿sabes por qué regresé?» Él negó con la cabeza, sentándose frente a ella como un estudiante, esperando una lección crucial. «Regresé porque vi algo en tus ojos cuando me estaba yendo. No era solo miedo por las consecuencias. Era algo más profundo. Era reconocimiento». Ana se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión suavizándose por primera vez en toda la interacción. Reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, habías estado viviendo tu vida de la manera equivocada. Rodrigo asintió lentamente, sintiendo cómo las palabras resonaban en lugares de su alma que había ignorado durante años. «Ana, yo no sé ni por dónde empezar a disculparme. No quiero una disculpa». Ana lo interrumpió suavemente. «Las disculpas son para errores accidentales. Lo que pasó hoy no fue un accidente. Fue el resultado de un sistema de valores que has construido a lo largo de toda tu vida». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo de ellos. «¿Sabes cuál es la diferencia real entre tú y yo, Rodrigo? Dímelo». Su voz era apenas un susurro. «Tú heredaste el éxito. Yo lo construí. Tú aprendiste a ver hacia abajo para sentirte superior. Yo aprendí a mirar hacia arriba para encontrar inspiración. Tú usas tu posición para excluir. Yo uso la mía para incluir». Ana se volteó para enfrentarlo directamente. «Pero ¿sabes qué? Eso no significa que sea demasiado tarde para ti». La esperanza apareció en los ojos de Rodrigo como un rayo de luz atravesando nubes tormentosas. «El artículo que voy a escribir», continuó Ana, «puede tomar dos direcciones muy diferentes. Puede ser una exposición despiadada sobre discriminación corporativa que arruine tu carrera para siempre,
o puede ser una historia sobre transformación y redención. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó Rodrigo, y Ana pudo escuchar la genuina humildad en su voz. Cambiar, realmente cambiar, no solo las políticas de tu empresa, sino tu comprensión fundamental sobre qué significa el valor humano. Ana regresó a su asiento y sacó una tarjeta de presentación de su bolso. No era la tarjeta simple que habría correspondido a su personaje de madre soltera desesperada. Era una tarjeta elegante, profesional, que reflejaba su verdadero estatus. «Esta es mi tarjeta real», dijo, deslizándola sobre el escritorio. «Si realmente quieres cambiar, si realmente quieres aprender lo que significa dirigir una empresa con valores auténticos, llámame en 6 meses». ¿6 meses? 6 meses para demostrar que este momento cambió algo fundamental en ti. 6 meses para mostrar con acciones, no con palabras, que entendiste la lección. Ana se puso de pie, preparándose para partir definitivamente. Si en 6 meses puedes demostrarme que has construido una empresa que ve el talento sin importar el código postal, que valora el carácter por encima de los apellidos, que crea oportunidades en lugar de exclusiones, entonces podríamos hablar de una colaboración. Una colaboración. Herrera Strategic Consulting está creciendo rápidamente. Siempre estamos buscando socios locales que compartan nuestros valores, pero tendría que ser una asociación entre iguales, basada en respeto mutuo y principios compartidos. Ana caminó hacia la puerta, pero se detuvo una vez más. Rodrigo, tienes una oportunidad que muy pocas personas reciben en la vida, la oportunidad de verte a ti mismo con claridad absoluta y decidir si te gusta lo que ves. Si no te gusta, tienes el poder de cambiarlo. Ana. Rodrigo se puso de pie rápidamente. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué me estás dando esta oportunidad? Después de cómo te traté, ¿por qué no simplemente destruir mi empresa y seguir adelante? Ana sonrió, y por primera vez, Rodrigo vio en esa sonrisa no triunfo cruel, sino algo que parecía sabiduría, compasiva. Porque yo también vengo de la pobreza, Rodrigo, y cuando eres pobre, aprendes que destruir a otros nunca te hace verdaderamente rico. La verdadera riqueza viene de construir, de elevar, de crear valor donde antes no existía. Además, añadió con un brillo travieso en los ojos, sería mucho más satisfactorio convertir a Torres & Asociados en una empresa que realmente valga la pena que simplemente verla desaparecer. Ana abrió la puerta, pero antes de salir pronunció las palabras que cambiarían para siempre la perspectiva de Rodrigo sobre el éxito y el poder. Recuerda esto, la verdadera medida del éxito no es qué tan alto puedes llegar, sino a cuántas personas puedes llevar contigo en el ascenso. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, dejando a Rodrigo solo con el eco de esas palabras y la tarjeta de presentación que representaba una posibilidad de redención que nunca había imaginado. En el elevador, mientras descendía hacia el lobby, Ana se permitió un momento de satisfacción completa. No solo había ejecutado la lección perfecta sobre los peligros de la arrogancia, sino que había plantado las semillas para algo más grande, la posibilidad de transformación genuina. Pero la historia aún no había terminado. ¿Qué pasaría cuando Ana llegara a casa con Valentina? ¿Y cómo terminaría realmente esta lección? ¿De vida que había comenzado como una simple entrevista de trabajo? La conclusión más poderosa estaba por venir. El viaje de regreso a casa fue una experiencia completamente diferente para Ana. Los mismos 3 autobuses, las mismas calles que había recorrido esa mañana, pero ahora cada kilómetro la alejaba del mundo de cristal y acero para devolverla a su realidad más auténtica. Y extrañamente, se sentía como regresar a casa después de un largo viaje por un país extranjero. En el último autobús, se sentó junto a una mujer mayor que cargaba bolsas de un supermercado económico. La mujer la observó discretamente, notando el contraste entre su ropa sencilla y la confianza que irradiaba. ¿Tuvo un buen día en el trabajo, mija?, preguntó la señora con esa calidez natural que Ana había extrañado durante las horas pasadas en el mundo corporativo. Sí, señora, respondió Ana con una sonrisa genuina. Un día muy educativo. Se le ve contenta. Eso es bueno. En estos tiempos encontrar alegría en el trabajo es una bendición. Ana asintió, reflexionando sobre las palabras de la mujer. Había encontrado algo más que alegría en su día de trabajo.
Había encontrado propósito, justicia y la oportunidad de enseñar una lección que tal vez cambiaría vidas. Cuando el autobús llegó a su parada, Ana caminó por las calles familiares de su barrio. Aquí no había edificios de cristal ni alfombras persas. Las casas eran modestas, algunas necesitaban pintura, y los niños jugaban en la calle con balones desinflados y bicicletas remendadas. Pero había algo que el distrito financiero no tenía: vida auténtica, comunidad real y un sentido de pertenencia que no se podía comprar. ¡Mami! La voz de Valentina atravesó sus pensamientos como un rayo de luz pura. Su hija corrió hacia ella desde la puerta de la escuela donde la esperaba su vecina, doña Carmen, quien cuidaba a Valentina cuando Ana tenía compromisos de trabajo. ¿Cómo te fue en la reunión importante? Valentina se colgó del brazo de su madre, sus ojos brillando con curiosidad infantil. Muy bien, mi amor, muy bien. ¿Significa que podemos comprar los libros de ciencias? Ana se arrodilló para quedar a la altura de su hija, mirando esos ojos que contenían toda la inocencia y esperanza del mundo. Valentina, no solo vamos a comprar esos libros, vamos a comprar toda una biblioteca. Los ojos de la niña se abrieron como platos. ¿En serio? ¿Una biblioteca completa? En serio. Pero primero, cuéntame qué aprendiste hoy en la escuela. Mientras caminaban hacia su pequeño apartamento, Valentina le contó sobre su día, cómo había ayudado a un compañero nuevo que no entendía las matemáticas, cómo había compartido su almuerzo con una niña que había olvidado el suyo, cómo había defendido a otro niño que estaba siendo molestado por su acento. Con cada historia, Ana sentía una mezcla de orgullo y humildad. Su hija de 8 años ya entendía intuitivamente valores que ejecutivos adultos con títulos universitarios parecían haber olvidado por completo. «Mami», dijo Valentina mientras subían las escaleras hacia su apartamento, «¿por qué algunas personas son crueles con otros que son diferentes?» La pregunta golpeó a Ana como un eco directo de su experiencia matutina. Se detuvo en el rellano, considerando cuidadosamente su respuesta. «¿Sabes qué, Valentina? A veces las personas son crueles porque tienen miedo». ¿Miedo de qué? Miedo de descubrir que tal vez no son tan especiales como pensaban. Miedo de que alguien diferente a ellos pueda ser igual de valioso o incluso más valioso. Ana abrió la puerta de su apartamento y el familiar aroma de su hogar las recibió como un abrazo. El apartamento seguía siendo el mismo, pequeño, modesto, pero lleno de amor y sueños. ¿Pero sabes qué es lo más importante que aprendí hoy? Ana se sentó en el sofá junto a su hija. ¿Qué? Que ser diferente no es algo de lo que avergonzarse, ser diferente es un regalo. Y las personas que no pueden ver ese regalo, bueno, están perdiendo algo hermoso. Valentina asintió con esa sabiduría seria que a veces poseen los niños, como cuando Sofía en mi clase dijo que mi mochila era fea porque no es de marca, pero a mí me gusta, porque tú la decoraste con esas flores coloridas. Exactamente como eso, mi amor. Ana preparó la cena, mientras Valentina hacía sus tareas en la mesa de la cocina. Era una escena que se repetía todas las noches, pero esta vez Ana la vivió con una conciencia diferente. Cada momento le parecía más precioso, más significativo. Mientras cortaba verduras para la sopa, reflexionó sobre el contraste entre su día. En la mañana había estado en una sala de juntas que costaba más que toda su cuadra, rodeada de personas que medían el valor humano en términos de cuentas bancarias y códigos postales. Ahora estaba en su pequeña cocina, preparando una cena simple para la persona más importante de su vida. «¿Sabes qué, Valentina?», dijo mientras removía la sopa. «¿Qué, mami? Hoy me di cuenta de algo muy importante. Las personas más ricas del mundo no son las que tienen más dinero, son las que tienen más amor, más sueños y más coraje para luchar por lo que creen correcto». «¿Entonces nosotras somos ricas?», Ana sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que ningún éxito profesional podría igualar. «Somos millonarias, mi cielo». Después de cenar, mientras Valentina se bañaba, Ana se sentó en su escritorio improvisado, una mesa de madera que había comprado en un mercado de segunda mano y que servía como centro de comando para su empresa de consultoría. Abrió su laptop y comenzó a escribir. No el artículo académico que había mencionado a Rodrigo y Marcela, sino algo más personal. Un diario de la experiencia, una reflexión sobre las lecciones aprendidas. «Hoy experimenté algo extraordinario», escribió. «No solo
ejecuté una estrategia de enseñanza perfecta, sino que aprendí algo fundamental sobre la naturaleza del poder y la justicia. Sus dedos se movían fluidamente sobre el teclado, capturando cada detalle, cada emoción, cada momento de revelación. El verdadero triunfo no está en humillar a quienes nos han humillado, está en mantener nuestra humanidad intacta, incluso cuando tenemos el poder de destruir a nuestros enemigos. Ana hizo una pausa, escuchando la risa de Valentina desde el baño, mientras jugaba con sus juguetes de espuma. Esa risa era el sonido más hermoso del mundo, un recordatorio constante de por qué luchaba y qué realmente importaba. Rodrigo Torres me enseñó algo hoy sin saberlo. Continuó escribiendo. Me enseñó que la verdadera riqueza no se trata de lo que puedes quitarle a otros, sino de lo que puedes darles. No se trata de cerrar puertas, sino de abrirlas. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de don Carlos Santander. Ana, mi esposa y yo estuvimos hablando sobre su propuesta para el programa de becas educativas. Estamos muy interesados en discutir una inversión más amplia en su visión. ¿Podríamos reunirnos la próxima semana? Ana sonrió. El programa de becas había sido parte de su propuesta original a Industrias Santander, crear oportunidades educativas para jóvenes talentosos de barrios de escasos recursos, exactamente como ella había sido una vez. Mami, ¿ya terminaste de trabajar? Valentina apareció en pijama, con el cabello húmedo y brillante. Casi, mi amor, solo estoy escribiendo sobre mi día. ¿Fue un día tan especial que necesitas escribir sobre él? Ana cerró la laptop y extendió sus brazos hacia su hija. Fue un día que me recordó por qué todo lo que hago vale la pena. Valentina se acurrucó en el regazo de su madre, y Ana sintió esa conexión profunda que solo existe entre una madre y su hija. Mami, ¿vamos a mudarnos a una casa más grande ahora que tienes más trabajo? Ana consideró la pregunta cuidadosamente. Técnicamente, podía permitirse una casa mejor, un barrio más exclusivo, colegios privados para Valentina. ¿Sabes qué? Creo que vamos a quedarnos aquí un poco más. ¿Por qué? Porque aquí es donde aprendimos quiénes somos realmente. Y nunca quiero olvidar eso. Ana acostó a Valentina con una historia sobre una princesa que no necesitaba un castillo para ser poderosa, porque su verdadero poder venía de su corazón bondadoso y su mente brillante. Cuando su hija se durmió, Ana regresó a su escritorio y terminó su reflexión. Hoy cambié la vida de dos personas que creían que podían humillarme, pero más importante aún, reafirmé quién soy y por qué hago lo que hago, no para vengarme de un sistema injusto, sino para construir uno mejor. Mientras Ana se preparaba para dormir en su pequeño apartamento, sabía que mañana sería un nuevo día lleno de posibilidades, pero también sabía que el verdadero éxito de su jornada no se mediría en contratos ganados o carreras destruidas. Se mediría en las lecciones enseñadas, en las puertas abiertas para otros y en la esperanza plantada para un futuro más justo. La historia estaba llegando a su fin, pero su impacto apenas comenzaba. 6 meses después, el mismo edificio de cristal y acero se alzaba imponente contra el cielo de la ciudad, pero algo había cambiado en su esencia. Los mismos elevadores subían y bajaban, las mismas oficinas albergaban reuniones importantes, pero había una energía diferente flotando en sus pasillos. Ana Sofía caminó por el lobby, esta vez vestida con un traje elegante que reflejaba su verdadero estatus, pero conservando esa humildad auténtica que la había definido desde siempre. A su lado caminaba Valentina, ahora de 9 años, mirando todo con la curiosidad natural de una niña que había heredado la inteligencia de su madre. «¿Este es el lugar donde trabajabas antes, mami?», preguntó Valentina, mientras observaba las altas columnas de mármol. «No exactamente, mi amor. Este es el lugar donde aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. ¿Tú sabes?» La recepción, la misma mujer que había tratado a Ana con desdén 6 meses atrás, ahora la recibió con una sonrisa genuina y respetuosa. «Señora Herrera, qué gusto verla. El señor Torres y todo el equipo la están esperando en la sala de juntas principal». «Gracias, Patricia», Ana respondió recordando que había hecho el esfuerzo de aprender el nombre de la recepcionista. «¿Cómo está su hijo? ¿Ya se sintió mejor de la gripe?» Patricia se sorprendió de que Ana recordara. «Mucho mejor. Gracias por preguntar. Es usted muy amable.
Mientras subían en el elevador, Valentina observó a su madre. «Mami, ¿por qué esa señora se veía tan sorprendida de que preguntaras por su hijo? Porque a veces las personas no están acostumbradas a que otros se preocupen realmente por ellas», Ana explicó. «Pero ese es exactamente el tipo de mundo que queremos construir, ¿verdad?» El piso 32 había experimentado una transformación notable. Las paredes seguían siendo elegantes, pero ahora había fotografías de empleados de todos los niveles, desde ejecutivos hasta personal de limpieza, celebrando logros diversos. Había una nueva sección dedicada a proyectos de responsabilidad social y se podía sentir una calidez que antes no existía. Rodrigo Torres salió a recibirlas personalmente. El cambio en él era asombroso. Seguía siendo el mismo, hombre alto y bien vestido, pero había perdido esa arrogancia que lo había definido. Sus ojos mostraban una humildad aprendida a través del dolor y la reflexión profunda. «Ana, es un honor tenerte aquí», dijo con sinceridad genuina. «Y esta debe ser Valentina. He escuchado mucho sobre ti, joven dama». Valentina, con la confianza heredada de su madre, le estrechó la mano firmemente. «Mucho gusto, señor Torres. Mami me contó que usted aprendió algo muy importante». Rodrigo sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos. «Tu mamá fue mi mejor maestra». Entraron a la misma sala de juntas donde había ocurrido el encuentro transformador 6 meses atrás. Pero la mesa ahora estaba llena de personas diversas, hombres y mujeres de diferentes edades, orígenes étnicos y, claramente, niveles socioeconómicos diversos. Marcela Vega también estaba presente, y el cambio en ella era igualmente notable. Había cambiado su estilo, adoptando una elegancia más auténtica y menos calculada para intimidar. «Ana». Marcela se acercó con lo que claramente era nerviosismo genuino. «Antes de comenzar, necesito decirte algo». Ana asintió, dándole espacio para hablar. «He pensado todos los días en nuestra primera reunión, en cómo te traté, en las cosas horribles que dije. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que esa experiencia me transformó completamente». «¿Cómo?», Ana preguntó, no con crueldad, sino con curiosidad genuina. «Me hizo ver que toda mi vida había estado midiendo mi valor por mi capacidad de hacer sentir inferior a otros. Pero esa no es fortaleza, Ana. Esa es la debilidad más profunda que existe». Marcela hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Ahora dirijo nuestro programa de inclusión social. Trabajo directamente con universidades públicas para identificar talento excepcional, independientemente del código postal. Es el trabajo más satisfactorio que he hecho en mi vida». Ana sonrió con calidez genuina. «Me alegra escuchar eso, Marcela». Rodrigo pidió la atención de todos en la sala. «Antes de comenzar con los detalles de nuestra nueva alianza estratégica, quiero compartir con todos por qué esta reunión es tan especial para mí». Se dirigió hacia Valentina. «Valentina, ¿tu mamá te contó sobre la primera vez que nos conocimos?» «Sí», respondió la niña con seriedad. «Me dijo que ustedes la juzgaron por su ropa y pensaron que no era lo suficientemente buena». Un silencio incómodo pero necesario llenó la sala. «Tienes razón», Rodrigo asintió. «¿Y sabes qué aprendí de eso?» «¿Qué?» «Que la persona más inteligente en esa sala era tu mamá, pero yo estaba tan ocupado mirando su ropa que casi perdí la oportunidad de aprender de ella». Rodrigo se dirigió a todo el grupo. «Torres & Asociados estuvo a punto de quebrar después de perder a nuestros clientes principales, no por falta de competencia técnica, sino por falta de valores auténticos. Ana nos enseñó que una empresa sin alma está destinada al fracaso». Ana tomó la palabra. «Lo que Rodrigo no está diciendo es que los últimos 6 meses han sido extraordinarios. No solo salvaron la empresa, sino que la transformaron en algo completamente diferente». Uno de los nuevos empleados, un joven que claramente venía de un origen humilde similar al de Ana, levantó la mano. «Señora Herrera, antes de trabajar aquí, había aplicado a 15 empresas diferentes. En todas, me rechazaron en los primeros 5 minutos. Aquí el señor Torres pasó 2 horas conversando conmigo sobre mis ideas, no sobre mi universidad o mis conexiones familiares. Y ahora», añadió Marcela, «Javier lidera nuestro proyecto de innovación más exitoso del año». Ana se puso de pie y caminó hacia la ventana, la misma ventana donde Rodrigo había tratado de intimidarla meses atrás. «¿Saben cuál es la verdad más poderosa que he aprendido en mi carrera?», preguntó.
mirando la ciudad que se extendía ante ellos. El talento no tiene código postal, la brillantez no tiene apellido, y la capacidad de cambiar el mundo no viene en paquetes elegantes con etiquetas de diseñador. Se volteó para enfrentar al grupo. Viene en forma de una madre soltera que estudia por las noches después de acostar a su hijo. Viene en forma de un inmigrante que trabaja 2 empleos mientras aprende un idioma nuevo. Viene en forma de una joven que camina 2 horas para llegar a la universidad porque no puede pagar el transporte. Y cuando una empresa aprende a reconocer y nutrir ese talento, sin importar cómo se presente, se convierte en algo más que exitosa, se convierte en transformadora. Valentina, que había estado escuchando atentamente, levantó su pequeña mano. ¿Puedo decir algo? Todos sonrieron y asintieron. Mi mamá me enseñó que las personas más fuertes no son las que nunca caen, sino las que se levantan cada vez que caen, y las personas más sabias no son las que nunca se equivocan, sino las que aprenden de sus errores. Sus palabras, dichas, con la simplicidad profunda de la niñez, resonaron en la sala como una campana de verdad. Rodrigo se aclaró la garganta, claramente emocionado. Ana, cuando me dijiste que regresara en 6 meses si había aprendido la lección, no sabía si podría hacerlo. Pensé que cambiar toda una forma de ver el mundo sería imposible. ¿Y qué descubriste? Ana preguntó. Que no se trataba de cambiar mi forma de ver el mundo. Se trataba de ver el mundo tal como realmente es, lleno de personas extraordinarias que solo necesitan que alguien les dé una oportunidad. Ana asintió, sintiendo una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con el éxito financiero y todo que ver con el impacto humano. Hay algo más que quiero compartir, dijo Ana sacando un sobre de su bolso. Dentro de este sobre hay la grabación completa de nuestra primera reunión. Rodrigo y Marcela se tensaron visiblemente. La guardé todos estos meses, no como una amenaza, sino como un recordatorio de lo lejos que hemos llegado todos. Ana caminó hacia Rodrigo y le entregó el sobre. Es tuyo ahora. Puedes hacer con él lo que consideres correcto. Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas y sin dudarlo lo rompió por la mitad. El pasado es para aprender de él, no para vivir en él, dijo. Música alcanza su clímax emocional mientras la reunión concluía, con planes para una alianza que cambiaría vidas y abriría oportunidades para cientos de jóvenes talentosos. Ana tomó la mano de Valentina y salieron juntas del edificio. Mami, dijo Valentina mientras caminaban hacia su automóvil, ya no necesitaban tomar 3 autobuses. ¿Por qué ayudaste a esas personas que fueron crueles contigo? Ana se detuvo y se arrodilló frente a su hija. Porque, mi amor, la venganza es fácil. Cualquiera puede destruir, pero construir algo mejor, enseñar a otros a ser mejores, crear un mundo donde la próxima niña, como nosotras, no tenga que sufrir humillaciones. Eso sí que es poderoso. ¿Y funciona? Ana miró hacia el edificio donde acababan de dejar a un grupo de personas comprometidas con cambiar el mundo, una oportunidad a la vez. Funciona, Valentina, siempre funciona. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la manera que esperamos, pero el bien siempre termina ganando. Mientras se alejaban, Ana reflexionó sobre la lección más profunda de toda esta experiencia. La verdadera medida del éxito no es qué tan alto puedes llegar, sino cuántas escaleras puedes construir para que otros suban contigo. Nunca juzgues a alguien por su apariencia, por su origen o por las circunstancias que la vida les ha dado. La verdadera riqueza está en lo que aprendemos, en lo que luchamos, en lo que construimos y en lo que jamás dejamos que nos arrebaten, nuestra dignidad, nuestros sueños y nuestra capacidad de crear un mundo mejor. Porque al final del día, las personas más exitosas no son las que heredan el poder, sino las que lo construyen con sus propias manos. No son las que excluyen, sino las que incluyen. No son las que humillan, sino las que elevan. Y esa es una lección que cambia vidas para siempre.